Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los romanos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando. Y gracias a Dios porque tenemos esa libertad en Cristo Jesús de abrir la Biblia y que el Santo Espíritu de Dios hable a nuestro corazón, siempre para tener de modelo e imitación al Señor Jesucristo, siendo testigos de lo grande, poderoso y que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar en este espacio de Romanos, en el capítulo 12, en esta sección que pues se ha dedicado el Espíritu Santo a mostrarnos los dones. Y en esta clase, en esta predicación o estudio, veremos a la luz de la Biblia el don de servicio, enseñanza y maestro. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 12, versículo 7 en adelante, para ir deshebrando, si usted me permite el término, cada uno de los dones. Hace 8 días tuvimos el privilegio de estar estudiando el de profecía. Es aquel que estudiamos de una manera hermosa, en el que la palabra de Dios nos muestra maravillosamente cómo el de profecía, hoy en esta dispensación, el Espíritu Santo se manifiesta a través de la exposición de la palabra de Dios. Vimos también cómo puede fluir de alguna manera, específicamente como lo dice el Espíritu Santo en las Escrituras, a manera de iluminación. Y hoy pues vamos a ver el de servicio, el de enseñanza y maestro. Romanos capítulo 12, versículo 7. Muy bien. Leo yo la Biblia Reina Valera revisada 1960. La Biblia dice: o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Muy bien. La palabra de Dios nos enseña de una manera tan hermosa cómo cada uno de los servicios que pues los discípulos ejercitan o colaboran o participan dentro de la obra de Dios, nos lleva aún cada vez más a que sea para la edificación de cada creyente. Y bueno, mis santos hermanos en la fe, vemos el primero que se muestra dentro de esta clase, el servicio, es la palabra 1248 en tu diccionario griego, y es diaconía, y completamente se traduce servicio, como un sirviente, como el que tiene la labor de quehacer, el de servir, el de socorro, el de ministerio, el que distribuye. Y ese término es muy genérico. Podría referirse a cualquier tipo de servicio a Dios dentro de la comunidad o dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, póngale cuidado, este ministerio no tendría ningún aspecto correcto o concreto entre los creyentes. Es un don dado para ayuda mutua, es decir, el de servicio, este ministerio, es completamente que se puede aplicar a la realización de ciertas tareas, incluso tareas administrativas dentro de la congregación como servicio de diaconía. En algunas iglesias pues se le puede denominar a las personas que hacen el aseo, o las personas que son ujiers. Dentro de ello, por supuesto, entra el ministerio de servicio. Y también debe de entenderse bien la distinción entre don y servicio. Fíjese usted, el diaconado es un oficio dentro de la congregación local, mientras que aquí se está haciendo referencia a un don concreto. Este don genera, ¿verdad?, en quien lo ha recibido, y el deseo firme de servir a los demás en diferentes formas y órdenes dentro de la congregación. Muy bien, ahora, ya que estamos viendo este de servicio, recordémonos que no debemos de pasar por alto que todo lo que nosotros hagamos en ese servicio, en el servicio para la iglesia, al Señor lo hacemos. Así que es bien importante señalar que nunca debemos de olvidar nosotros nuestro tiempo en comunión con el Señor Jesucristo, así como de la misma manera que nosotros tengamos esa disposición a servir a los demás, porque para el Señor lo hacemos. Así que si hay alguna persona que está colaborando o participando dentro de la congregación, sirviendo
acomodando las sillas, pintando las paredes, sirviendo ya sea de secretaria, oficinista, contador, y que ya la iglesia, el Señor sostiene a través de la iglesia al hermano, pues está participando en este servicio. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que es el de enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Este don de enseñanza, la palabra 1321 dentro de tu diccionario griego, podemos ver que es didasco. Esta palabra didasco, 1321 en tu diccionario griego, nos lleva del griego al lenguaje actual español a traducirse como enseñar, instruir, aprender. Y el siguiente don es el de la enseñanza, ¿verdad? Que trata el don del maestro que se cita en otros lugares y que ocupa el tercero dentro de los creyentes dotados para la consolidación de la iglesia, y a continuación de los profetas y evangelistas. Y bien podemos nosotros poderlo comparar en Efesios capítulo 4, versículo 11, y la Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el objetivo, el propósito de que Dios haya dotado a cada uno de los congregantes en esta área es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y dice también la palabra de Dios, para edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Tal como lo dice el versículo 13 de Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que hasta la fecha, creo yo, hay apóstoles. No a la manera de los 12, por supuesto. Hay profetas, por supuesto, no como lo fue Saúl, como lo fue Samuel, ¿verdad? Pero sí en esta dispensación o en este tiempo hay evangelistas, pastores, maestros, por supuesto. Y cada uno de ellos, el Espíritu Santo los dota, los capacita con la palabra de Dios, la doctrina que el Espíritu Santo nos ha dado en los labios del Señor Jesucristo, en los profetas, para crecimiento de la iglesia. Así que estos aún tienen vigencia. El don capacita al creyente para la exposición bíblica, que es la base de la enseñanza de la congregación, y es quien ha recibido la capacidad para instruir a la iglesia en la escritura del Antiguo Testamento y en la doctrina de los apóstoles conforme al Nuevo. Muy bien, vamos a confirmarlo, mis amados hermanos en la fe, con el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 42. Muy bien, ya que usted tiene la Biblia, le recuerdo, si no llega a aparecer en la pantalla, para eso es bien importante que usted tenga su Biblia, su cuaderno, para ir corroborando completamente el estudio y lo que se está exponiendo. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Cómo dice la Biblia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy bien. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es un don de vital importancia en la iglesia, el ministerio de la enseñanza. Póngale cuidado. Hace que los creyentes sientan afecto profundo por la palabra, que la conozcan, la entiendan, y completamente el Espíritu Santo les dará ese discernimiento. Cuando una iglesia, mis amados hermanos en la fe, eso es peligrosísimo, hace a un lado la Biblia, la enseñanza de la predicación expositiva, las escrituras, de verdad corre el riesgo, mis amados hermanos en la fe, a que los vientos de doctrina falsa puedan apoderarse o del maestro o de las ovejas. Por eso estudiamos hace 8 días, muy bien, cuando el profeta se refiere al Espíritu Santo, a que se juzga la profecía.
Quiere decir, no a manera de criticar, sino de balancear la profecía, quiere decir la palabra de Dios, la enseñanza, y que el Espíritu Santo nos dice claramente que viene de Él. Porque ahora, como dice el apóstol Pablo, en estos últimos tiempos estamos viendo que cada enseñanza que no va conforme a la voluntad de Dios, ya se han introducido cantidad impresionante de cosas que no son de Dios. Dijera un comentarista hace algunos años, bien lo dijo, ¿no? Que si el Espíritu Santo se fuera del planeta, cosa que no es posible, porque si es Dios, ¿verdad? Es omnipresente, es omnisciente, aun cuando sea el rapto va a estar el Espíritu Santo, nada más que va a operar de manera diferente, lo estudiamos en la serie de los ángeles. Si el Espíritu Santo se fuera, habría cosas o enseñanzas o algunas cuestiones que permanecerían en algunas iglesias porque no las enseñó el Espíritu Santo, sino que vienen de la carne, vienen completamente de las mentes humanas. Y por eso es importantísimo que cada cristiano tenga un tiempo con el Señor, su devocional a diario, mínimo, póngale usted, mínimo, un estudio entre semana, un estudio personal. Y si es casado, el estudio familiar o el estudio de matrimonios. Y verdad, y aparte, si es maestro de Biblia, tiene que estarse capacitando a través de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y si es expositor de la palabra de Dios, con mayor razón. Pero ningún cristiano debe de soltarse de la enseñanza, porque se corre el riesgo de que ganen las emociones, que la mente empiece a estar llena de cuestiones humanas, ¿verdad? De lo que ofrece el mundo, y se va a poder a tener el riesgo de meter a la iglesia cosas que no vienen en la Biblia. Así que el maestro es un intérprete de la Biblia. Y con todo el maestro que ha recibido el don para enseñar, tiene que prepararse para hacerlo. Es decir, el maestro no es maestro simplemente por don, sino por junto con el don tiene que existir la capacidad y el conocimiento para llevarlo a cabo. Esto es muy importante, mis amados hermanos en la fe. Quiere decir, póngale cuidado, si un cristiano, el Espíritu Santo, le ha dado el don de maestro, tiene que tomar de la palabra de Dios, discipularse, ¿verdad? Recibir su estudio personal, por supuesto, antes que todo eso, comunión con el Señor, crecimiento dado por el Espíritu Santo, esa medida de la fe que da el Espíritu de Dios, y nunca, ¿verdad?, es esperar que sea por alguna cuestión, ¿verdad?, de que sea de que, a ver qué, si voy a Zacatán de las Manzanas, o voy a Ibagué, o a otro poblado, o a algún lugar, allá me dirá el Señor. Ciertamente conoce el Señor, ¿verdad? Eso es muy interesante, el corazón de las ovejas en que se van a ministrar. Pero el Espíritu Santo hará que el expositor, el maestro, enseñe de su palabra que le ha capacitado en el que predica. Porque imagínense, personas que nada más llegan, a ver qué digo, allá, no, ninguna jarra vacía llenará un vaso. Y eso es muy importante, mis amados hermanos en la fe. Vayamos a la segunda carta a Timoteo, Nuevo Testamento, tal es lo que establece para la cadena de la enseñanza de la iglesia. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice la palabra de Dios. Pablo diciéndole a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esto es importantísimo. Fieles con Dios, fieles con el ministerio, fieles con el pastor, fieles con las ovejas, que sean idóneos. Esta palabra idóneo es completamente como diseñado, para darnos a entender, como diseñado para su uso específico. Vamos a suponer que es un don honroso el de servir, ¿verdad? O el que está exponiendo la palabra de Dios. Idóneo es que se ocupe en el don, en el llamado que Dios tiene. Pero dice muy bien, para enseñar también a otros. Es curioso ver que alguna persona que el Espíritu Santo muestra,
que está, ejemplo, está en la exposición de la palabra de Dios y quizá no tenga el llamado para cantar, o viceversa. Entonces, cada uno tiene que ser idóneo, preparado para lo que ha sido llamado. En otras palabras, decía también un expositor, cuando una persona que no es llamada al ministerio se mete para hacer lo que no ha sido llamado, le va a ir como en feria. Y cuando una persona, ¿verdad?, es llamada para el ministerio y no hace lo que tiene que hacer, también le va como en feria, perdóname la expresión. Pero esa palabra idónea es tan impresionante, tan hermosa, porque el Espíritu Santo va dando permítame la expresión, esa destreza, esa habilidad, esa agudez para ser sensible y hacer lo que el Espíritu Santo le mandó hacer. Muy bien, mis amados hermanos. Nótese bien pues el orden establecido. Primeramente, la base de la enseñanza o lo que los apóstoles comunicaron oralmente por escrito. El maestro, ¿qué va a enseñar? La base es la enseñanza de los apóstoles que comunicaron oralmente y por escrito. Acuérdate, Efesios, la piedra angular es Cristo. La enseñanza que recibieron los apóstoles a través del Señor Jesucristo, a través de los profetas, es lo que se usa para edificación de la iglesia. Nada de que hay otra nueva revelación, nada de que hay otra nueva onda, ¿verdad? Porque eso también ya para que la gente no se vaya, vamos a hacer lo que hacen en tal iglesia, o vamos a enseñar esto, o creemos que el Señor me reveló. Ya no hay revelación, hermanos, hay iluminación, porque ya se completó todos los 66 libros, no hay más. Entonces, mis amados hermanos en la fe, es verdad que puede haber un grupo de iglesias que tengan el mismo nombre, pero que estén en diferentes regiones y que éstas tengan un pastor principal, pero cada una tiene sus necesidades, ¿verdad?, específicas en algunas áreas. Pero la doctrina tiene que ser la misma, la cual está en el Nuevo Testamento y nada más. Ahora, la función del maestro, mis amados hermanos en la fe, es enseñar a otros para que estos a su vez continúen esta cadena de enseñanza. ¿Cómo va a ser esta cuestión? Lo que el Espíritu Santo le iluminó, le reveló a los apóstoles y que transmitieron de manera oral a sus discípulos, esta enseñanza de los discípulos es la misma que tiene que ser transmitida a sus discípulos, de generación en generación, mis amados hermanos en la fe. Nada de que, oye, eso funcionó, esa doctrina era del tiempo de los apóstoles. Acabamos de leer una cosa en Efesios, ¿verdad? Hasta que el hombre, ¿verdad?, hasta que llegue a la estatura del varón perfecto, Pablo dice, no lo he alcanzado. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los maestros, que es la que recibieron en primera instancia del Señor Jesucristo, que es el Nuevo Testamento, esta misma, mis amados hermanos en la fe, es la que tiene que ser transmitida a las ovejas. Los maestros en la iglesia han de ser personas fieles. Estamos escudriñando la palabra de Dios, segunda carta a Timoteo 2:2. Los maestros en la iglesia han de ser personas fieles, no simplemente quien es capaz. Es necesario que la fidelidad asista a la enseñanza. Mis amados hermanos en la fe, podemos ver a una persona, póngale cuidado, que puede ser un excelente orador vendiendo automóviles, vendiendo casas habitación, o ser un excelente orador o expositor en su materia, ¿verdad?, dentro del terreno mercantil o empresarial, pero que no pueda ser llamado para ser un predicador. Vemos el caso del apóstol Pedro, un hombre del vulgo, ¿verdad?, que después de que fue zarandeado, se regresa a confirmar a sus hermanos, ¿verdad? Después de que negó al Señor Jesucristo, se regresa a confirmar a los hermanos. Después de que el Señor Jesucristo resucitó, 5,000 personas reciben a Jesús como su Señor y como su Salvador personal en el discurso dado por el apóstol Pedro. Mis amados hermanos en la fe, es un don dado por el Espíritu Santo.
Qué bueno que existen seminarios, institutos teológicos que nos ayudan, ¿verdad? De hecho, yo estoy en un instituto hasta la fecha, 2022, en una universidad cristiana, y eso me sirve, me edifica. Cada vez aprendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debe de hacer un orador en ese sentido? Pero sin hacer a un lado las escrituras. Y otra vez, sirven los institutos, por supuesto. Sirven los seminarios cristianos bíblicos, por supuesto. Pero el llamado solamente lo da el Padre Celestial. Junto con ese don, ¿verdad, mis amados hermanos en la fe, que los hace idóneos para enseñar a otros, el buen deseo no es suficiente, porque un creyente ha de ser considerado como maestro o enseñador. Qué bueno que alguien tenga la buena intención de enseñar, pero el Espíritu Santo es quien confirma ese llamado. El Espíritu Santo es quien capacita por medio y a través de las Escrituras. Ahora, mis amados hermanos en la fe, la iglesia debe de velar por los creyentes dotados con el don de maestros. Sean preparados para ejercer la enseñanza. Y en algunos casos se manifiesta un marcado rechazo a los creyentes capaces, sean enviados a seminarios, institutos, facultades de teología, etcétera, y a fin de capacitarlos convenientemente para el ejercicio de su ministerio, porque entienden que estos centros de formación no están señalados en el Nuevo Testamento y que el lugar idóneo para ser enseñado es la iglesia local. Bueno, mis hermanos, sin embargo, debe entenderse que es más fácil enviar a los creyentes a un lugar donde puedan estar reunidos maestros bien preparados que enviar a estos a cada iglesia local para enseñar. Los centros, vuelvo otra vez a mencionarlo, los centros de formación teológica, póngale cuidado, no estoy en contra. Ya le digo que yo mismo, ¿verdad? He estado estudiando en el Instituto Teológico Vida Nueva para el Mundo. De hecho, soy profesor, me honran con ser maestro, ¿verdad? Del Instituto Teológico. También soy alumno, ¿verdad? Pero no sustituye en el mundo, en algún momento, la iglesia local. Tan solo cooperan con ella en la formación de los creyentes, mis amados hermanos en la fe. Ahora, las organizaciones están siempre al servicio del organismo y no al revés. Póngale cuidado. Las organizaciones están siempre al servicio del organismo y no al revés. Es decir, el Instituto Bíblico X está al servicio de la iglesia, no la iglesia al servicio del organismo. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios ha levantado maestros, pastores en la iglesia. Y es Dios quien capacita en la iglesia por medio de la palabra de Dios. Y las iglesias deben entender que el Espíritu da dones de enseñanza a ciertos hermanos y quien tiene el don debe de ejercer el ministerio. Póngale cuidado. Entonces, cierto, hay maestros impresionantemente que enseñan en institutos, pero el instituto teológico fulano de tal, el que sea, al que vas, al bautista, al pentecostal, al que estás ahí en Colombia o en Bogotá o en el donde te esperas que te den el certificado, tristemente a lo mejor nada más esperas eso y no que el Espíritu Santo te haga crecer. Bueno, ese tiene que estar al servicio de la iglesia y no que la iglesia esté sirviendo al instituto. Porque a final de cuentas, quien va a ser edificada es la iglesia. Por consiguiente, el instituto, el maestro, el que enseña, tiene que estar al servicio de la iglesia. Amados hermanos en la fe, la idea de que cualquier hermano con deseo de buen testimonio y con años en el servicio puede y debe predicar la palabra para enseñar a otros, es verdad. Hay un riesgo de suplantar la acción del Espíritu Santo que da el don de maestro a algunos conforme Él quiere y no a todos. Vamos nosotros al libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 3,
versículo 1. Y hay un peligro latente. Esto, la carta de Santiago que escribe el medio hermano del Señor Jesucristo, es como un filtro para los cristianos. En lo que está buscando Santiago capítulo 3 versículo 1, habla de las pruebas, habla de tribulaciones, habla de pedir sabiduría, habla de la fe, habla de las tentaciones. Y en el capítulo 3, mis amados hermanos en la fe, hay una advertencia de Santiago. Fíjese usted. Y dice Santiago, ¿verdad? Jacobo en el original, capítulo 3 verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué estaba diciendo acá? Es notorio que quien ha recibido el don de maestro y ha sido formado para la enseñanza, debe comunicar la verdad bíblica con poder que le confiere el mismo espíritu que lo ha dotado para el ministerio. Ahora, de la misma manera, es también evidente la consecuencia de quienes sin tener el don y la capacidad desean ocupar el puesto de maestros en la iglesia. Por eso Jacobo, Santiago, está diciendo, si algunos, ¿verdad?, se hacen maestros por sí solos, Dios mío. Acá les estaba hablando en primera instancia a esta iglesia, diciéndoles, muchos se han establecido y se sienten maestros. Muy bien. Entonces, hay un riesgo. Estos suelen aferrarse no a la enseñanza de la palabra de Dios, sino a la propia enseñanza, a lo que ellos creen que es conveniente y no a lo que el Espíritu Santo está mostrando. Son los que afirman la tradición en lugar de la doctrina. Póngale cuidado. Entonces, es muy importante que nosotros veamos a la luz de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien, otra vez, es quien da el don. Él capacita por medio de la palabra. Él es el que levanta. Así que el que es maestro, el que está siendo profeta, que tiene 10 años, 5 años y otro que apenas anhela obispado, dice la palabra de Dios, buena obra desea. Y vienen los requisitos, pero es el Espíritu Santo quien levanta. A lo mejor es un excelente ponente de la palabra de Dios, una persona, ¿verdad? Pancho López es un excelente ponente de la palabra de Dios, es un excelente maestro, pero aún está inmaduro en algunas áreas. Fácilmente se le sube, no tolera que le llamen la atención porque se ofusca. ¿Eso habla de qué? Inmadurez. Entonces, mis amados hermanos en la fe, tenemos que tener cuidado de adelantarnos. ¿En qué sentido? Por ahí dice Oseas, tortas no volteadas, y se refiere a un término de personas no maduras, ¿verdad? Pasaron los años, salieron las canas y nunca se dieron cuenta que ya habían envejecido, no habían madurado. Entonces, Dios, cuando habla a través de el Espíritu Santo en las cartas de que tiene que ser idóneo, fiel, idóneo, ¿verdad? Y que no tiene que ser inmaduro, se refiere no a que sea un chamaco, un jovencito, se refiere a la madurez espiritual. Entonces, mis amados hermanos en la fe, cierto, con el pasar de los años el Espíritu Santo va formando al que es maestro, al que es evangelista, al que es administrador, pero Dios lo levanta. No se puede dar el lujo a alguna persona que sabe que Dios le ha dado el don de maestro y ya se siente, pues, ¿verdad?, instructor, ¿verdad?, de 20,000 universidades. ¿Es malo que lo sea? No. Pero entre más conocemos, entre más vamos viendo la palabra de Dios, entre más la vivimos, más humildes tenemos que ser, mis amados hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque vamos siendo imagen del Señor Jesucristo. Y al ver al Señor Jesucristo, que es lo que dice Romanos, ¿verdad?, ser semejantes a la imagen del Señor Jesucristo, la doctrina, la enseñanza primero viene hacia mí. Y esa enseñanza de la cual yo voy a transmitir en la iglesia el domingo o el fin de semana o a mis discípulos entre semana, primero tiene que ir a mí. Dios mío, ¿qué me quieres decir a mí para que también esta enseñanza con mi vida la transmita a las demás personas?
Porque qué padre, ¿verdad? Dicen algunos, qué chévere, híjole, qué ponente, qué maestro tan impresionante, qué manera de explicar y enseñar, pero tiene una soberbia. Vamos, con un tabiquito se le subió. O vamos, no tolera que le digan algo porque ya se ofuscó, ya se enojó, no tolera. Hablamos de una persona inmadura, que si en algún momento por imprudencia el ministro le concede más terreno de autoridad, está en un grave riesgo de una caída. Mis amados hermanos en la fe, los que se gozan en ocupar los primeros lugares, estas personas inmaduras en las convocatorias especiales, son los que sufren cuando no pueden apoderarse del púlpito en la iglesia. Ya a una persona se le olvidó, ¿verdad?, que no puede ni cargar una cosita porque, Dios mío, yo no puedo, no, que lo haga fulano, que lo haga mengano, porque yo ya predico, yo ya soy maestro, y no levanta ni un lápiz. Dios mío, ¿dónde está la actitud de servicio, el corazón de servicio que debe de ir ligado al de maestro? Cierto, hay funciones en que el Espíritu Santo nos dice en el libro de los Hechos que ellos se tenían que dedicar, ¿verdad?, completamente a el cuidado de la palabra de Dios, y para eso oraron, para que otros sirvieran las mesas. Pero en un momento en que el Señor te lleva, ¿verdad?, que hoy que no vino el hermano Saturnino, el cual pedía la ofrenda, o no vino el hermano Macario, el cual pues era el que daba los anuncios. Bueno, estabas nada más tú, te lleva, Dios mío, con todo mi corazón estoy para servir. Pero de ahí a que yo me niegue a cargar, qué vergonzoso, ¿cómo ven? Qué trabajo me cuesta cargar aunque sea un tubito. ¿Por qué? Pues que yo soy maestro. Eso habla de soberbia. Amados, y cuando no les toca predicar, o cuando no les toca enseñar, o cuando los ponen tantito en la banca, aunque no hayan cometido un pecado, se empiezan a enojar, y se empiezan a transformar, es porque hay peligro latente en su corazón, orgullo. Amados hermanos en la fe, estos continuamente actúan contra los verdaderos maestros, acusándolos sin fundamento, calumniándolos, desprestigiándolos para que no les hagan sombra. Hay personas, ¿verdad?, dentro de la iglesia que yo quisiera ser como el hermano Pancho López, pero no están preparados o simplemente no es su llamado y quieren tumbar al hermano Pancho López para quedar ellos en su lugar, y usan sus defectos o usan otras cosas que lo quiten. No hay nada más triste que el ejército de Dios se tire balas entre ellos mismos. Y un maestro, uno que está al servicio del Padre Celestial, tiene que tener una actitud de servicio. El mayor don que tiene el cristiano y que debe de procurar es el del amor. El del amor, hermanos. Porque ¿de qué sirve que yo sea el maestro sacalepunta, el maestro que me sé yo todos, qué manera de estructurar la Biblia, y no tengo amor ni compasión por las ovejas? Es un falso amor cuando alguien está hablando una cosa en el púlpito y otra su hacer. Hermano, tenemos la necesidad de que usted haga alguien que apenas está empezando en el servicio, que ya está dando alguna clase en la iglesia, y de momento, Pancho López, es necesario que vayas a tal parte, y se hace que la Virgen le habla y anda por allá. ¿Por qué? Porque siente que no es digno, porque como ya enseña, o ya está dando clases, o está haciendo el otro aquello. No, que lo haga Pancho, para eso está él sí es un chalán. Dios mío, cuando Jesucristo, a la hora de la comida, Jesucristo sacó, ¿verdad?, el hebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Pies sudorosos, llenos de lodo. Yo no lo sé porque no me consta, ¿verdad? Igual y malolientes, pero estaba al servicio. Y mis amados hermanos, con todo, no debe confundirse el don de enseñanza con la responsabilidad que todos los creyentes tenemos de atender al discipulado de los nuevos creyentes, enseñándole las doctrinas fundamentales y las instrucciones de Cristo que dejó establecidas
para todos y cada uno de los discípulos. Es decir, para quienes por quien, ¿verdad?, han creído en Él y están dispuestos a seguirles. Si alguno quiere seguir a Jesús, tome su cruz, no cada tercer día, no cada 15 días, no cada 8 días, sino tome su cruz a diario. Y el tomar su cruz a diario implica morir al yo, al ego, a la soberbia. ¿Cómo que hay un estudio a 20 minutos y Dios está diciendo, hay un estudio a 20 minutos de tu casa, puedes abrir el estudio? No, porque yo ya tengo muchas funciones y no tienes ni una. Y yo lo que anhelo es el púlpito. Dios mío, no te imaginas ni sabes lo que estás diciendo. Vamos a Mateo capítulo 28. Es verdad que puede haber actividades que ya tienes establecidas, pero si no estás haciendo nada y apenas estás empezando en el ministerio y tú mismo te estás poniendo obstáculos a manera de que nada más es en donde te vean, qué tristeza. Mateo capítulo 28, verso 20. La Biblia dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, promesa bendita del Señor Jesucristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es tan interesante, mis amados hermanos en la fe, porque la transmisión de la palabra de Dios, que fue a través de los profetas del Señor Jesucristo a los apóstoles, y los apóstoles lo hicieron a los discípulos de ellos, y estos discípulos de generación en generación, a través de la palabra de Dios, por medio de los que somos o maestros o profetas o evangelistas, de acuerdo a lo que Dios te ha dado, se ha transmitido sin pervertir la palabra de Dios a cada uno de los creyentes, a fin de que maduren, edifiquen para la iglesia. Por eso la importancia, mis amados hermanos, de me faltan 30 minutos para terminar el sermón, o 20 minutos, o 15 minutos, empezamos a echarle paja o cosas que no tienen que ver. Dios mío, entonces ya salió de tu cosecha. Es verdad importante tener los tiempos presentes, ¿verdad? Pero así como es cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos usa y Él da el tiempo para cubrir, sin pervertir la palabra de Dios, una exposición de la palabra. De la misma manera, mis amados hermanos en la fe, no debe de confundirse el don de maestro con la capacidad de enseñanza que todos los líderes de conducción en la iglesia, ancianos, presbíteros, tienen que tener para dar respuesta a quienes están dirigiendo en el camino de la vida cristiana, que es el seno de la congregación local. Vamos a confirmarlo, mis amados hermanos en la fe, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer, perdónenme, desde el verso 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Ya les decía yo hace un momento en relación y con relación a este versículo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena tu onda, buena obra desea, dice la Escritura. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que nadie hable mal de él. Está medio durón. Marido de una sola mujer, quiere decir que no tenga una amiguita. Oye, se enviudó, se volvió a casar, gloria a Dios, ¿verdad? Hay aquí un dilema bien interesante, ¿verdad? En que muchos hablan, es que Pancho López se divorció y se volvió a casar y ahora es maestro. Pregunta, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales esta persona se divorció? Es que le pusieron los cachos. Él, de acuerdo a lo que dice Romanos 7, se puede volver a casar, seguir sirviendo en el ministerio. No así la otra persona. Hablamos acá, marido de una sola mujer. Muy bien. Sobrio, mente lúcida. Prudente, decoroso, hospedador. ¿Qué dice la parte final del versículo 2? Apto para enseñar.
Estamos hablando, de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo, decimos los mexicanos, permítame la expresión, zapatero a su zapato, predicador a la predicación, para poder ser más claro. Es decir, si alguno tiene el don que Dios le ha dado, que es de enseñar, use ese don para ministrar, para bendecir a la iglesia. De modo, mis amados hermanos, que dentro de todo ello es el Espíritu Santo quien está capacitando. Y ahora vemos que Pancho López, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te dice, no hombre, ese de veras, ¿quién le dijo? Se puede juzgar la enseñanza. Que no son mensajes de 40 minutos, 30 minutos, en los que ni un versículo, y es una ponencia en donde nada más hablaron hasta recetas de cocina. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el Espíritu Santo nos ha dotado a cada uno de los creyentes, los que somos hijos de Dios, con un don para edificación de la iglesia. Y ese don tiene que ser nutrido, permítame la expresión, mi espíritu tiene que ser nutrido, mi mente, mi corazón tiene que ser nutridos con la palabra de Dios para mi crecimiento espiritual, a fin de que yo sea textual, semejanza del Señor Jesucristo, y que mis primeros discípulos o mi primera iglesia, que es mi esposa, que son mis hijos o mis hijas, yo sea su maestro, su pastor, su guía, por medio, y que a mí me guíe el Espíritu Santo para nutrirlos. Y después la iglesia, mis amados hermanos en la fe. Por eso es tan importante que todo hijo de Dios, todo discípulo, toda persona, todo el que es cristiano, nunca deje de tener comunión con el Padre Celestial y también estarse discipulando. El discipulado, mis amados hermanos en la fe, no es un requisito, es una necesidad en cada cristiano. Y en medida que nosotros nos vamos formando por el Espíritu Santo nos forma el discernimiento, que es la capacidad para distinguir espiritualmente hablando lo bueno o lo malo, se va agudizando de tal manera que cuando viene un falso maestro o una falsa enseñanza, nosotros la detectamos, dice primera carta de Juan, ¿verdad? Cuando Juan alerta a la iglesia. Ustedes no tienen necesidad de maestros. No se refiere a los maestros de Efesios, sino a los gnósticos. Ustedes no tienen necesidad de gnosticismo o de cosas populares o de psicología positiva, de que te habla bien de siéntete bien. O cosas emocionales. Lo que transforma, mis amados hermanos en la fe, es el poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios, que nos da identidad, que nos da seguridad, que nos hace ser perseverantes a fin de ser semejantes al Señor Jesucristo. De modo, mi hermano, que use su don para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos en la fe, vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios cada uno de los dones que Dios nos ha dado para su gloria. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos convencidos en el poder que hay en tu palabra. Esta es verdad. Hoy te alabamos, hoy te exaltamos, hoy damos gloria a tu santo nombre, porque por medio y por la palabra de Dios y tu Santo Espíritu, tú nos formas. Y a los que son maestros, somos evangelistas, o el don que Dios te ha dado sea usado con completa diligencia, con orden para tu gloria. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, y creemos verdaderamente en el poder de tu palabra, porque tu Espíritu Santo nos lo dice, que tú concedes el don del arrepentimiento a cada uno de los elegidos. Tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero hay perdón en Cristo Jesús. No son las religiones las que salvan, sino es el sacrificio de Cristo en la cruz el que paga nuestros pecados, y su resurrección el que nos da vida eterna. De modo que si alguno de ustedes, los que está viendo este programa, este mensaje de salvación, quiere recibir a Jesucristo, junto conmigo eleve esta oración y diga: Señor y Dios,
reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo murió por mí en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. En su resurrección, su Santo Espíritu me da la vida eterna, el perdón de todos mis pecados y la resurrección futura en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en que el Espíritu Santo no solamente ha concedido el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, sino que le ha colocado en el cuerpo de Cristo y aún más le ha dado dones para edificar a la iglesia. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.